Wang Zifu, capítulo 172. Monta el buey negro. Pezuñas voladoras montan el horno. Esa era la sagrada espada guardián que Yu Shihuan usó para cortar su propia garganta. Así que era obvio. Por supuesto que era un dispositivo espiritual, pero también era un arma. Rong Wang dijo: Yu Shihuan sí que es generosa. De lo contrario, lo estaba haciendo a propósito para asustarlo. ¿Crees que él se atrevería a usar a Yulong? Xie Lian no pudo contenerlo más. No lo creo. No había ninguna necesidad de ser tan maliciosa, ¿no? Luego puso otro talismán para sellar la boca de Rong Wang. Dio la casualidad de que, en ese momento, Pei Ming también gritó desde la distancia: Dian Xia, Shuo Yu Tong Hua. ¿Están descansados? Ya es hora de que las camas se vayan y marchemos hacia el camino. El tiempo de descanso no fue tan largo en primer lugar y se pasó mientras conversaban. Los otros se quedaron atrás mientras que Xie Lian, Hua Chen y Pei Ming partieron. La señora de la lluvia tenía un corcel y se ofreció llevarlos en él para acercarlos al pie de la montaña del horno. Xie Lian le agradeció amablemente. Ese buey negro se sacudió y se transformó y llegó a ser 3 veces más grande que su tamaño anterior. Ahora con espacio para llevar a 6 personas en su espalda. Sus patas delanteras bajaron al suelo, dejando su cuerpo bajo, y la señora de la lluvia montó, dirigiendo la parte delantera. Pei Ming fue el siguiente, pero dejó un gran espacio entre los dos. Los últimos fueron Xie Lian y Hua Cheng. Xie Lian montó y ese buey negro se puso de pie, ahora increíblemente grande en altura. Xie Lian sintió ese suave y brillante pelaje negro, sorprendiéndose. El corcel de la señora de la lluvia es verdaderamente mágico. Sanlang, creo que lo has mencionado antes, pero recuérdamelo. ¿Cómo fue creado? El buey negro extendió sus 4 patas y comenzó a correr. Los paisajes a ambos lados desaparecieron rápidamente detrás, increíblemente rápido y estable. Hua Chen estaba sentado detrás de Xie Lian, abrazando ligeramente su cintura, como si temiera que él cayera. Era la aldaba de una de las puertas laterales del templo de Yulong, del salón de cultivo real de Yushi. Resultó que había una pequeña costumbre en el templo de Yulong. Cuando uno veía una bestia dorada en la aldaba, uno la frotaba para agregar un poco del aura de vida. Cuando los devotos visitaban, lo que usualmente frotaban eran en su mayoría dragones, tigres, garzas y otras bestias sagradas. La gente no solía frotar bueyes, por lo que estaba bastante desierta y solitaria. Así, mientras Yu Shihuan se cultivaba en el templo de Yulong, cada vez que iba a buscar agua y pasaba esa puerta, frotaba la cabeza de ese buey. La aldaba de la puerta se empapó en su esencia de vida, y cuando la señora de la lluvia ascendió, el buey ascendió con ella. En cuanto a otros, ella no nombró a nadie más. El buey negro aceleró rápidamente y el cuerpo de Xie Lian se inclinó ligeramente hacia atrás por la fuerza, casi como si estuviera sentado entre los brazos de Hua Cheng, y al terminar de escuchar, dijo con una sonrisa: No hay nada que Sanlang no sepa. Es como si ningún cuento o clásico pudiera hacerte tropezar. Hua Cheng también sonrió. ¿Hay algo más que quieras saber? Se lo contaré todo si es de mi conocimiento. Pei Ming se sentó frente a ellos y no trató de conversar con la señora de la lluvia, por lo que los estaba escuchando. Ciertamente, Rey Fantasma. Su Alteza, ¿por qué no pregunta sobre el pasado de lluvia sangrienta que busca la flor? Vea si le contesta. La sonrisa de Xie Lian vaciló. Preguntar sobre el pasado de un rey fantasma era bastante grosero. Para dar un ejemplo inapropiado, en la mente de Xie Lian, este tipo de secreto personal no era diferente a preguntar por el tamaño de la virilidad de un hombre. Al instante cambió de tema. «General Pei». ¿Qué? Preguntó Pei Ming. «¡Hay baches por delante! ¡Cuidado!», exclamó Xie Lian. ¿De qué está hablando? Justo cuando las palabras salieron de sus labios, el buey negro que llevaba a los 4 mugió un largo grito, profundo como una campana, y Pei Ming fue arrojado del buey. Él estaba estupefacto. ¿Qué diablos? Esto realmente nunca había sido visto o escuchado. El ser lanzado a un lado. Los errores ocurren después de todo. Pero, ¿por qué no lanzar al que está en la parte delantera o trasera? ¿Y justo tenía que ser el que estaba en medio? ¿Eso siquiera era posible? El buey no se detuvo en sus pasos. Xie Lian volteó de donde estaba y sus gritos dejaron rastro desde atrás. ¿No le dije que había baches por delante y que tuviera cuidado, General Pei? A lo largo de todo el viaje, Pei Ming fue arrojado de 7 a 8 veces y los 4 que montaban el corcel de protección de la señora de la lluvia finalmente llegaron al pie de la montaña del horno. El horno solía ser una montaña deliciosamente verde en el corazón de la capital real, sus paisajes hermosos y elegantes, como el monte Taizang, y a sus pies estaba la majestuosa capital real, la ciudad imperial más próspera. Esta ciudad imperial solía estar enterrada a una gran profundidad, pero probablemente resurgió después de pasar por muchos terremotos, emergiendo por encima del suelo. Xie Lian se sentó en el buey negro. Sus ojos vagaron por los alrededores por un momento, y estaba a punto de desmontar cuando vio que Hua Cheng estaba allí de pie con su mano extendida hacia él. El corazón de Xie Lian dio un vuelco y le dio su mano antes de saltar.
También debe haber un templo divino aquí en la ciudad imperial, ¿verdad? Ciertamente lo hay, respondió Hua Cheng. Aunque Pei Ming cayó de 7 a 8 veces durante el viaje, como se esperaba de un dios marcial, era muy fuerte, y mientras caminaba no cogió ni una sola vez, e incluso extendió la mano para acariciar el cuello del buey. Él dijo: el edificio más alto de la ciudad debe ser el palacio o el templo divino, supongo. Hua Cheng respondió: no, el templo de Wuyong en la ciudad imperial está en la cima de la montaña. Él lo señaló. Efectivamente, a medio camino de la montaña sangrienta había un rincón de un alero asomándose, pero la mayoría del edificio en sí estaba escondido detrás de la brumosa sombra roja. Xie Lian se preguntó: ¿por qué esa montaña es roja? No pudo terminar su pregunta cuando, de repente, el buey rugió y echó la cabeza hacia atrás. Ellos ya estaban avanzando, pero sobresaltados, miraron hacia atrás. Ese buey ya estaba rodando por el suelo y la cuerda que estaba fuertemente sujeta por la mano de la señora de la lluvia no se aflojó. ¿Qué está pasando? Ese buey dejó escapar un grito humano. ¡Ah! Xie Lian estaba más lejos y no había visto claramente lo que estaba sucediendo, pero sí vio a la señora de la lluvia, quien al oír ese grito, sacó a Yulong y lo golpeó hacia el buey negro. El brillo de la hoja resplandeció y algo negro y peludo fue arrojado, chocando contra una pared en la calle, salpicando una gran flor roja con olor amargo. Era una rata devoradora de cadáveres. Lo que gritaba antes no era ese buey negro, sino esa rata devoradora de cadáveres que se subió al buey cuando nadie estaba mirando y lo mordió. Aunque la rata estaba al borde de la muerte, todavía gritaba: ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Bum! Los oídos de Xie Lian zumbaban y Hua Cheng instantáneamente lo empujó detrás de su persona. Levantó su mano y esa rata devoradora de cadáveres se convirtió instantáneamente en una bola de sangre brumosa. Sin embargo, los ojos que aún estaban pegados a la pared todavía brillaban de locura. Señora de la lluvia, le sugiero que revise su corcel, dijo Hua Cheng. La señora de la lluvia palpó y revisó el pelo del buey negro y dijo: es solo un rasguño. Sin embargo, había más y más voces humanas elevándose desde todos lados. ¡Llévame lejos! ¡Llévame lejos! Debí haber oído hace mucho tiempo. No debimos haber creído sus tonterías. ¡Qué muerte tan injusta! ¡Gege! ¡Su Alteza! Esa última línea fue particularmente clara y fue la voz de Hua Cheng. Solo entonces Xie Lian volvió así bruscamente. ¡Lo siento! Hua Cheng se veía serio. Entendió lo que estaban diciendo otra vez. Xie Lian asintió. Hua Cheng se acercó y tapó sus oídos. No los escuche. Esas palabras no fueron dirigidas hacia usted. Lo sé, dijo Xie Lian. Miles y miles de ratas devoradoras de cadáveres se acercaron a los cuatro, vertiéndose como una marea negra. Esta era la ciudad imperial, la población mucha más densa que a la ciudad anterior, lo que significaba que había más muertos, proporcionando una comida más abundante a las ratas. Por lo tanto, sus números eran bastante impresionantes. Estaban siendo potentemente rodeados. Pei Ming se estaba poniendo serio. Una delgada capa de aura de protección lo cubrió. Todos ustedes salgan primero. Los llevaré lejos. Sin embargo, inesperadamente, antes de que terminara, esa gran bandada de ratas, como un océano, chirraron y corrieron en una dirección particular. Corrían hacia la señora de la lluvia. Antes de que nadie se diera cuenta, la señora de la lluvia ya había vuelto a montar su buey negro y estaba huyendo en la dirección opuesta. Ese buey ya había recorrido una distancia de unas decenas de metros, pero no iba demasiado rápido. Fue lo suficientemente rápido como para que las ratas que se alimentaban de cadáveres no pudieran seguir el ritmo, pero lo suficientemente lento como para que las ratas todavía la mantuvieran a la vista, manteniendo la distancia perfecta para alejarlos sin que los atraparan. Yushi Huang gritó desde la distancia: mis señores, por favor, sigan su camino. Puedo alejarlos. Mientras la señora de la lluvia se movía montando su buey, esparció blancos granos de arroz por el camino. Las ratas amaban el arroz por naturaleza y quién sabría cuántos años habían pasado desde la última vez que vieron granos tan grandes y blancos de arroz y corrieron tras ella. Lo que Pei Ming había querido hacer fue robado por la señora de la lluvia y su expresión mostraba confusión. Hua Cheng dejó caer las manos y dijo: Gege, vamos. Cuando Xie Lian escuchó las voces de esas ratas devoradoras de cadáveres, su cabeza palpitaba. Así que cuando las voces desaparecieron, dejó escapar un suspiro de alivio y asintió. Sin embargo, Pei Ming se volvió hacia ellos. ¿Van a irse simplemente así? Sí, dijo Hua Cheng. Pei Ming frunció el ceño. La señora de la lluvia no puede encargarse de eso por su cuenta. Es una locura huir así. Luego, después de pensarlo, finalmente tomó una decisión. Su Alteza, ustedes dos vayan primero. Si puedo alcanzarlos, entonces nos reuniremos en el templo divino. Luego se dio la vuelta y se fue a perseguir a la señora de la lluvia. Xie Lian estaba perplejo. ¿Por qué el general Pei no cree que la señora de la lluvia pueda cuidarse sola? En la situación de ahora no era más que obvio que la señora de la lluvia era más que capaz. Hua Cheng se rió. Probablemente no podía soportar ser protegido por una mujer.
Sin perder tiempo, los dos cruzaron a través de la ciudad imperial y los caparazones de piedra vacíos con forma de personas. Corriendo hacia esa gran montaña, finalmente pisaron el horno. La razón por la que parecía que esta montaña estaba teñida con el color de la sangre era porque los bosques de esta montaña eran todos rojos. No eran arces, pero tenían un color sangriento como el de la sangre. Xielian también podía oler el hedor de la sangre. Al parecer, los nutrientes de las plantas aquí eran un montón de resentimiento y sangre humana. Este cuarto templo divino de Wuyong se construyó a medio camino del horno, el más grande de los 4 templos y en comparación, también el mejor mantenido. Dentro de los pasillos también había mucha gente de piedra. Sus posturas y expresiones eran todas diferentes. Los dos corrieron directamente hacia el gran salón y cuando entraran, seguramente habría un mural. Sin embargo, después de que Hua Cheng dio una mirada, dijo, «Parece que alguien ha venido antes que nosotros». Dentro del gran salón había solo un mural. Las otras 2 paredes, mientras que en sí estaban bien, sus superficies ya estaban cortadas y destruidas. Esta fue la primera vez que se encontraron con esto. Xielian estaba un poco estupefacto. ¿Quién podría haber hecho esto? Ni siquiera sabían quién pintaba los murales y ahora tenían que agregar el misterio del destructor de murales a la mezcla. Aún así, les quedaba poco tiempo, por lo que estudiaron el mural que quedaba. Con solo una mirada, sin siquiera un examen detallado, todos los pelos en la espada de Xielian se levantaron. ¿Qué es esto? Este mural era completamente diferente a los de los otros 3 templos. Solo había una persona en el cuadro. Sin embargo, los colores eran oscuros. Las líneas y los rostros eran extremadamente retorcidos. La apariencia de la persona no se podía discernir en absoluto. Solo que se trataba de un civil con ropa desgarrada. Pero eso era nada. Lo que hizo que Xielian se encogiera en escalofríos fue que esa persona parecía estar en un dolor insoportable, tanto que se había arrancado su propia ropa y había expuesto su propia carne. En su cuerpo había 3 caras, y cada una era tan retorcida como la suya. ¡Era la enfermedad del rostro humano! Bajo tal impacto, Xielian inconscientemente abrazó su cabeza y murmuró, «Es lo mismo, es exactamente lo mismo». El príncipe heredero de Wuyong también se había encontrado con la enfermedad del rostro humano. ¿Por qué la experiencia de esta persona era casi exactamente igual a la suya? Hua Cheng vio lo rápido que las cosas iban empeorando y lo estabilizó. «Su Alteza, no vea más». Después de algunas dudas, jaló a Xielian y lo presionó en su abrazo. Su tono de voz fue firme pero suave. «Bien, Su Alteza, escúcheme. Todos los murales antes se mostraron cronológicamente. El último tenía al príncipe heredero de Wuyong construyendo un puente aéreo, por lo que el siguiente debería haber sido un evento que llegó justo después. Sin embargo, este mural no se conecta al último en nada. La línea del tiempo no tiene sentido. ¿No es así?» Justo ahora, Xielian estaba excesivamente sorprendido por la imagen de la enfermedad del rostro humano. Las sombras eran demasiado grandes en su corazón y por eso estaba petrificado. Sin embargo, también lo superó rápido y al instante comenzó a pensar. «Tienes razón. Tiene que haber algo que falta en medio. Alguien previamente destruyó los 2 murales anteriores antes de que llegáramos». Dado que esta persona destruyó los otros 2 murales, entonces, ¿por qué no destruyó también este? Preguntó Hua Cheng. ¿Por qué dejó solo este? Y tenía que ser justo el de la enfermedad del rostro humano. Hay 2 posibilidades, dijo Xielian. En primer lugar, podía haber pensado que dejar atrás este mural era intrascendente y no importaba si quedaba. Estaba más preocupado con que nosotros viéramos los otros 2. ¿Y la segunda? Preguntó Hua Cheng. Xielian dijo lentamente. Esa persona en realidad destruyó los 3 murales y este fue pintado después. Es falso. Respondió Hua Cheng. Bien podría ser que los murales que hemos visto a lo largo del camino sean falsos. Ya estamos muy cerca de la respuesta, por lo que antes de esta, no comience a pensar demasiado en las cosas por su cuenta. ¿Está bien? Después de haber estado enterrado en sus brazos durante tanto tiempo, Xielian, finalmente, desechó completamente ese mural de su cerebro, y solo entonces se dio cuenta de la posición en la que los 2 estaban. Estaba a punto de salir del abrazo y dijo, «Qué vergüenza, Salang. Me puse extremadamente agitado justo ahora». Sin embargo, Hua Cheng no le permitió salir y en su lugar lo atrajo más cerca y sonrió. «No hay nada de qué avergonzarse, pero...» Bajó la cabeza y dijo, «En realidad, hay una tercera posibilidad». La mitad inferior de la cara de Xielian todavía estaba enterrada en su hombro, y la voz de Hua Cheng estaba justo al lado de su oreja. Extremadamente baja y nadie más aparte de Xielian podía oír. La respiración de Xielian paró ligeramente y oyó a Hua Cheng susurrar. «La tercera posibilidad no es que esta persona no quería destruir todos los murales, sino que no lo hizo a tiempo. Justo cuando estaba destruyendo los otros 2, nosotros llegamos. Por lo que ahora
Esta persona está escondida en el gran salón en este mismo momento.